Ahí está en la clase pasada, vi muy rápido un circuito resistor. Donde estábamos checando la ecuación que describía ese circuito, ¿no? En ese caso, pues, una sola resistencia. Pero, pues, obviamente esa resistencia puede tener voltaje y corriente. Hemos tratado de sacar la función de transferencia. Ya obtuvimos la función de transferencia cuando el voltaje es la entrada y la corriente es la salida. Y de igual forma cuando la corriente es la entrada y el voltaje es la salida. Entonces se hizo de las dos formas. Pues ahí se ve, ¿no? Que es como que son recíprocos las funciones de transferencias. En una función de transferencia es R y en la otra es 1 entre R. Además del circuito resistor, tenemos el circuito inductor. Que va a ser por la letra L y la vamos a llamar voltaje en L de T. Ese es el circuito inductor. Vamos a poner aquí. Circuito inductor. Ok, en este caso vamos a tener que el voltaje pues es la entrada y la corriente es la salida. Pues parece que sacar la fórmula del voltaje en el inductor, ¿no? Y la fórmula del voltaje en el inductor está dada por voltaje en el inductor es igual a inductancia por la derivada de la corriente. Y se fijan, pues aquí hay una derivada, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos el circuito resistor, pues la fórmula era voltaje R es igual a, ¿cuál era? Resistencia por la corriente, ¿no? Pero pues ahí era una simple multiplicación, ¿no? Sí se podía despejar muy fácil en el tiempo. ¿Le puede dar para Ande. arriba para tomar la screen? Porfa. Es que la pasada no me metí a la clase pasada, disculpe. Bueno, te esperas al final, ¿no? Porfa. Ahorita nada más déjame acabar. Y ahorita te doy chance. Ah, ok, gracias. Entonces les decía, teníamos que el voltaje en la resistencia, pues, era muy sencilla, ¿no? En el tiempo. Es resistencia por corriente. Y pues algo que se puede despejar muy fácil. Pero no podemos despejar la corriente en la fórmula del inductor porque pues está siendo afectada por una derivada. Sí, eso es el caso a anotarlo, ¿no? No va a ser, de hecho no se puede, ¿no? Entonces, aquí es donde usamos las transformadas de Laplace. ¿Qué son las transformadas de Laplace? Pues es un algoritmo que nos ayuda a transformar problemas de ecuaciones diferenciales o problemas más complejos, nos ayudan a convertirlos en un problema algebraico. Un problema algebraico, pues nada más sustituyes, ¿no? Haces sustituciones, mueves de un lado al otro, ¿no? En las ecuaciones. Pero por ejemplo, en una ecuación diferencial de ese tipo, pues no puedes hacer eso. En una ecuación algebraica sí. Entonces la transformada de Laplace viene de una expresión, realmente es una integral para hacer un cambio de dominio, ¿no? Dominio del tiempo al dominio de Laplace. Realmente las transformadas de Laplace, si lo explicara, nos llevaría un semestre o un año estudiarlas. Sí están muy, muy pesadas. Pero para eso, pues hay tablas, no hay fórmulas directas. Que realmente vamos a estar viendo 3 o 4 fórmulas de la infinidad que hay. Pues para este caso,
No sé si investigaron las transformadas de Laplace, pero si quisiéramos resolver esto, hay que transformar a Laplace. Entonces, la clase pasada habíamos visto que la transformada de Laplace se escribe con la L y se abre como si fuera un paréntesis y le pones, por ejemplo, la transformada de y de t es igual a y de s. Pero aquí porque es una variable normal, ¿no? Por ejemplo, la transformada de la derivada. La derivada de y, así le ponemos y de t. En este caso sería s por y de s menos y de 0. Y tenemos otra fórmula que sería la transformada integral. En este caso sería 1 entre s por y de s. Entonces en este caso la que nosotros ocupamos, pues serían estas dos, ¿no? Serían estas dos y esta. La primera es porque necesitamos transformar el voltaje, que es EL de t. Y la segunda porque ocupamos transformar la corriente, pero la corriente está en la derivada. Entonces hacemos la transformada y quedaría L de t igual a L por derivada de la corriente. Nos quedaría transformando L de S es igual a L. La L se queda igual porque es una constante. No, las constantes no son afectadas. Cuando está multiplicando algo, ¿verdad? Ahora sacamos la fórmula de la primera derivada que dice transformada de la primera derivada de y sería sy de x menos y0. En este caso sería transformada de la primera derivada de la corriente. En este caso sería s por i de s menos i de 0, ¿no? Entonces tendremos aquí L por S por I de S menos I de 0. I de 0 son condiciones iniciales. Entonces, si el problema te dice cuánto vale I de 0, lo utilizas. Pero si no te dicen, lo cancelas. Entonces haces 0. Entonces al final nos quedaría L de S es igual a L por S I de S. Entonces habíamos dicho que el voltaje en el inductor es la entrada y la corriente es la salida. Entonces tenemos que despejar para que nos quede el voltaje abajo y la corriente arriba, porque recuerden que la función de transferencia es la salida entre la entrada. Entonces, si nos queda así de esta forma, tendríamos que pasar la corriente que está, no, perdón, el voltaje que está multiplicando un 1 lo pasamos del otro lado y va a estar dividiendo la corriente, ¿no? Y el LS que está multiplicando la corriente lo pasamos del otro lado y nos va a quedar 1 entre LS. Entonces la función de transferencia quedaría I de S entre L de S es igual a 1 entre LS. Y esa es el modelo que describe el inductor, ¿no? Cuando el voltaje es la entrada y la corriente la salida. Y pues tenemos igual su diagrama de bloques. 1 entre LS, pues ahí tienen, ¿no? Profe, ¿cómo dijo cuando qué? ¿Cuándo qué? Cuando es uno entre LS, el voltaje en la salida, ¿no? Dijo. Pues la función de transferencia. La función de Cuando el transferencia voltaje es la es... entrada y la corriente es la salida. Ándale. Sí, ajá, así es. Ahí está el diagrama de bloques. La entrada es LL, está el bloque 1 entre LS, que es la ganancia. Esta es la ganancia. Y la salida es la corriente. Ahora,
Si la corriente es la entrada y el voltaje es la salida, ¿cómo quedaría? Nada, lo estamos volteando, ¿no? Más sencillo. Tenemos que buscar qué LDS entre IDS y está sencillo porque solamente vamos a pasar IDS del otro lado dividiendo a LDS, ¿no? Y nos va a quedar LS. Y pues igual, ¿no? Está el diagramilla de bloques. Y aquí tenemos entrada IDS y acá tenemos salida. Y pues aquí está en el dominio de Laplace, ¿no? Si se fijan, gracias a Laplace podemos despejar. Ahora ya es un problema algebraico. Ya tenemos, es más sencillo. Ya no tenemos que usar las derivadas ni las integrales. Si se fijan, nada más es de estar agrupando y de estar pasando del otro lado con las operaciones contrarias. Ese show. Ahora, este fue el circuito inductor y ya habíamos visto el resistor, ¿no? Entonces nos falta otro elemento pasivo de la electrónica que es el capacitor. Sí. Bueno, aquí circuito capacitor igual tiene la corriente, tiene una capacitancia y tiene un voltaje, ¿no? Un voltaje del capacitor. Entonces igual vamos a definir otra vez que el voltaje del capacitor es la entrada y la corriente es la salida. Para eso ocupamos la fórmula, ¿no? La fórmula de voltaje en el capacitor. La fórmula de voltaje en el capacitor está dada por voltaje en el capacitor en el tiempo. Es igual a 1 entre C es la capacitancia, por la integral de la corriente. Entonces, si se fijan ahora, pues no es una derivada, no ocupamos la corriente. Vamos a las tablas, bueno, si tienen tablas, si no las fórmulas que les puse aquí, y pues ya tenemos la fórmula, ¿no? Dice aquí, se las voy a subrayar. Si transformada la integral de y de t es igual a 1 entre s por y de s. Entonces, si tenemos transformada la integral de la corriente, nos quedaría 1 entre s por i de s. Entonces, es lo que vamos a poner acá. Entonces, vamos aquí a transformar a Laplace. Nos queda s de s. ¿Qué? Porque es una variable y la transformada de la variable van directas. Nada más se cambia la t por la s y aparte para que se vea, pues lo hacemos mayúscula, ¿no? Para identificar que hubo un cambio. 1 entre s es constante, que está afectando a la entrada, entonces ese se queda igual. Y quedamos que la transformada entonces de la integral quedaría 1 entre s por i de s. Entonces, si lo juntamos, nos quedaría voltaje del capacitor en Laplace es igual a la corriente en Laplace sobre SC. Ahora, estamos buscando la función de transferencia y la función de transferencia ya hemos dicho que es la salida entre la entrada. Entonces tenemos que buscar que la corriente quede arriba y el voltaje quede abajo, porque es salida entre entrada. Entonces de esta manera nos quedaría que... ¿Cómo nos quedaría ahí? Tendríamos que pasar el SC que estamos dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando, y el SC que está multiplicando vamos a pasar hacia abajo, hacia el otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría IDS entre voltaje en el capacitor, nos quedaría ASC. Y esa sería la función de transferencia. Y dibujamos el diagrama de bloques, ¿no?
Ahora, si fuera al revés otra vez, que la corriente fuera la entrada y el voltaje la salida, pues nos quedaría simple, ¿no? Tenemos que buscar que el voltaje quede arriba, ese es, y la corriente quede abajo. Pues para eso pasaríamos la corriente que está multiplicando de otro lado dividiendo y nos quedaría 1 entre SC. Y tenemos el bloque, ¿no? 1 entre SC. Y de ese. Y esos son los tres elementos pasivos de la electrónica: la resistencia, el inductor y el capacitor. Y pues son los circuitos más básicos, ¿no? De un sistema electrónico. Pues ahorita vamos a ver lo que pasa cuando se juntan. Y pues hay que sacar igual todo el modelo, ¿no? Entonces no sé quién le iba a tomar screenshot a esto. Aprovechen para poder continuar. Sí, profe. Ya, dale, dale un poquito más para abajo, por favor. El circuito. Voy, espérame. No sé por qué no me responde bien. Ya. Ya, profe, gracias. Todavía te falta esa parte. Hasta ahí. Ah, ya. Ya. Bueno, vamos a ver qué sucede. Profe, ¿podría poner el final del capacitor para tomarle capturas? Ahí está. Ahí está. Más o menos se ve todo. Ahora, tienen que tomar algo muy en cuenta. Todo se basa en las transformadas de Laplace. Necesitan encontrar esas tablas. Yo ahorita les puse ¿cómo se llama? Las fórmulas aquí, ¿verdad? Está fácil. Pero va a haber otros momentos en los que, pues, digo, para la materia, con esas 2, 3, creo que con otras 2 que les voy a pasar, ya la van a armar, ¿no? Es todo lo que se ve. Pero si llegan a haber otros problemas de control por fuera, pues sí van a ser distintas transformadas de Laplace. O sea, aquí vamos a ver los más pues, comunes, ¿no? Que son sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas de nivel. Entonces, con estas 3 y con otras 2 fórmulas que les voy a pasar, ya la arman, ¿no? Ya al parecer se puede decir que está sencillo. Pero realmente quiero que sepan que hay una infinidad de transformadas. Y hay toda una ciencia detrás de por qué se sale así, ¿no? Pero pues no lo vieron, entonces pues ni modo, ¿verdad? Nada más, pues se los tengo que pasar así por encimita porque es muy importante en la ingeniería de control. Si tienen oportunidad de dar un repaso, investiguen muy bien ese show. Y pues aquí le dejé 3, ¿no? La transformada las que están subrayadas en amarillo y en verde. La primera, la transformada de una variable, que es la transformada de y de t, ¿no? Va a ser igual a y de s. La transformada de la primera de derivada de y, pues sería s por y de s menos y de 0. Acuérdense, cuando viene y de 0, pues si te dan el valor de y de 0, lo utilizas. Si no, pues se hace 0, ¿no? O sea, son condiciones iniciales. Si te las dan, lo usas, si no, no. Y la transformada a la integral, en este caso es la integral de y de t, sería 1 entre s por y de s. Y pues es lo que ocupamos básicamente con la resistencia, el inductor y la capacitancia. Entonces ahora,
Ahora que vimos esos tres, pues tenemos entonces un circuito RC. ¿Se acuerdan? Si vieron los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Pues tenemos el voltaje de entrada, tenemos una corriente, tenemos la resistencia y tenemos la capacitancia. Y aparte tenemos voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida en este caso va a ser igual a el voltaje del capacitor, ¿no? Pues para eso hay que sacar tres fórmulas. No tres fórmulas, tres ecuaciones. Las primeras dos son muy sencillas. Número uno, el voltaje en la resistencia, ¿no? Que va a ser la resistencia por la corriente. Número dos, pues el voltaje en el capacitor, ¿no? El voltaje en el capacitor es igual a 1 entre C, que es la capacitancia, por la integral de la corriente. Y nos falta una tercera ecuación. ¿Están de acuerdo, no? Nos falta una tercera ecuación que sería la del voltaje de entrada. Para poder obtener el voltaje de entrada, ¿qué creen que hay que hacer? Si eran circuitos eléctricos, ¿no? Sí, profe. ¿Qué ley de Kirchhoff creen que pueden usar? Hay que usar leyes de Kirchhoff, pero ¿cuál? La de Mayer. ¿Cómo sería la de Mayas? No, ya. No, hay que usar la de nodos para calcular el voltaje. Entonces, recuerden, el voltaje de entrada es todo el voltaje que tiene el circuito, pero en cada elemento va a haber una caída, ¿no? Es una caída en R y una caída en C. Entonces eso significa que el voltaje en la entrada es la suma de esos voltajes. Al menos en este circuito. Entonces tendríamos que el voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Y hay que recordar que el voltaje en el capacitor pues también es igual al voltaje de salida, ¿no? Nada más para recordar. Entonces estas fórmulas hay que transformarlas a Laplace, las tres. Entonces la primera está sencilla, ¿no? ER de S es igual a R por I de S. La segunda pues también ya no la sabemos, ¿no? Ya vimos que eso. S de S es igual a 1 entre SC por I de S. Y tenemos la tercera que también está sencilla, o sea 3 es igual a EI de S es igual a ER de S más S de S. Entonces, para este caso, tendríamos que, pues obviamente, el voltaje de entrada pues va a ser la entrada. Y pues el voltaje de salida pues va a ser la salida, obviamente, para este caso. Entonces, hay que buscar que nos quede EO de S entre E y de S. Pero hay que recordar que el voltaje de salida es el voltaje en el capacitor. Entonces tenemos que sustituir estas fórmulas, ¿no? En las de abajo. Para que nos pueda funcionar. Entonces, necesitamos que todo quede en función, perdón,
no todo. Necesitamos que esta parte quede en función de S, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Para que todo nos quede en función de EDS, S, perdón. Profe, no se puede sacar común, o sea, la S como común. No, la S que está ahí no es un, ¿cómo se llama? ¿Variable? Es un dominio, no es una variable. Oh, Es como poner Y de T. Es que Y depende de T, ¿no? Pero la T si la dejas. Bueno, la S es igual, la S es un dominio. ok. Esa no la puedes despejar. Bueno, al menos ahí no. En otros casos sí, pero aquí no. Les digo, esta parte hay que dejarlo todo en función de S de S, ¿no? Para poder después despejar y que nos quede la función de transferencia como la buscamos. Entonces lo que hay que hacer, pues es usar álgebra, ¿no? Por ejemplo, yo lo que haría es usar la ecuación 2. La ecuación 2, que es S de S, es igual a 1 entre SC por I de S. Yo despejaría la corriente de esta. Si despejo la corriente nos quedaría I de S es igual a S de S por SC. Sí, ¿verdad? Entonces ya que tengo I de S, esta I de S la sustituyo en la primera ecuación. La primera ecuación tenemos que es 1 es R de S es igual a R por I de S, ¿no? Entonces si la sustituyo aquí nos quedaría R de S es igual a R por S de S por SC. Y nos quedaría R de S es igual a SCR por S de S. Entonces ya lo tenemos en función, ¿no? Entonces esta la despejamos en la tercera. Entonces nos quedaría EI de S es igual a SCR por S de S más S de S. Entonces podemos, ¿cómo se llama? Agrupar, ¿no? Quedaría EI de S es igual a S de S por RCS más 1. Y estamos buscando que la función de transferencia sea salida entre la entrada, ¿no? Entonces tenemos que buscar que nos quede S de S sobre EI de S. Entonces si buscamos que eso sea así, pues tendríamos que el EI de S pasarlo dividiendo porque está multiplicando un 1 que no se ve. Y el RSS más 1 lo pasamos del otro lado dividiendo. Nos quedaría entonces 1 sobre RCS más 1. Y esa sería la función de transferencia de un circuito de RC. Donde pues el voltaje de entrada pues es, perdón, donde la entrada pues es el mismísimo voltaje de entrada y donde la salida es el voltaje en el capacitor. Pues igual ponemos el diagrama de bloques, ¿no?
Está fácil, ¿no? ¿O lo ven difícil? Sí. Sí que. Fácil. Difícil. Difícil. ¿Qué se les dificulta? Profe, cuando se... ¿Mande? No lo escucho. No se escucha bien. A ver, otra vez. Por uno. Yo le iba a preguntar, profe, si cuando sea RC siempre va a ser así con estas fórmulas o puede cambiar. Puede cambiar. O sea, las primeras 3 fórmulas son iguales para todo circuito RC, ¿no? Pero recuerde que es un circuito RC en serie. Eso es un circuito de RC en serie. Si es un circuito de RC en paralelo, cambia. ¿Va? Va a cambiar la tercera ecuación porque ya no va a ser igual. ¿Me explico? De hecho, cuando es en paralelo, ya ni siquiera usan el voltaje, usan la corriente. Nada más para que tengan ahí claros. Ahora, la función de transferencia puede ser diferente, porque en este caso tomamos en cuenta que el voltaje de entrada pues es la entrada obviamente y el voltaje del capacitor es la salida. Pero también podemos tomar que en vez de que el voltaje del capacitor sea la salida, podemos tomar que la corriente sea la salida. ¿Me explico? Así como lo vimos en los de arriba. Todo depende de qué selecciones de entrada y salida. Profe, ¿le puede dar más trabajo? ¿Quién tiene otra duda? ¿Ahí está bien? Bueno, entonces les voy a dejar un ejercicio ahorita para que lo intenten hacer. Unos 20 minutos. Vamos a hacer el circuito RL. Vamos a tener resistencia, inductor, voltaje de entrada, tenemos una corriente R, L, E0 de T. Tenemos E y de T como entrada, E o de T como salida. Y obviamente la salida va a ser pues el voltaje en el capacitor, perdón, en el inductor. Entonces intenten hacerlo. O bueno, no sé, será como mejor. Vamos a hacer esto, me van a ir diciendo paso a paso, ¿no? Supongo que todos anotaron el RC, entonces ya saben más o menos los pasos. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero en el circuito RL? O sea, fíjense la manera en que hice el RC, ¿no? Es lo mismo, nada más que pues obviamente van a cambiar las ecuaciones. ¿Qué se tiene que hacer primero? A lo que veo es R es igual a R1. O sea, aquí sería
Sí, no es igual, profe. R es igual a R1. Es que no. Primero pone las ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? Ah, las ecuaciones. Sí. R es igual a RI por DT. ¿Y la segunda ecuación cuál es? Era el voltaje del inductor. ¿Cuál es esa ecuación? S igual a 1 entre C. ¿Otra vez? Es S igual a 1 entre C. 1 entre C. No, Es pero no trae capacitor. Es EL, es inductor, no Ah, sí. capacitor. L. E dt es igual a DI dt sobre dt. Es L de I dt sobre dt. Así es. Es la fórmula del inductor. Y la tercera ecuación, ¿cuál sería? Es igual que la del análisis, es como si fuera de nodos con ley de Kirchhoff. La EI EI de T es igual de ER ER digo, más S. no, ese no, Digo, perdón. L EL EL de T. LT. Exacto. Entonces tenemos estas ecuaciones, transformamos y nos quedaría entonces la primera ecuación. ¿Cómo nos queda? RS, RIS. Acuérdense, es R de S. R de S igual a Es R igual a RI de S. por I de S. Sí. RI de S. Tienen que decir I de S porque después se puede confundir con I por S. Por ejemplo, si pongo I por S es diferente a I. O digan entre paréntesis S, no sé. Nada más para que no se confundan. Bueno, está bien. Ahora la segunda ecuación, ¿cuál será transformada? Digamos que EL de S igual a chequen el circuito inductor, es lo mismo, la fórmula. L por S de I de S L por S. y de 0. Sí, pero aquí no hay ecuación inicial, entonces ya se va. No lo utilizaremos, ¿va? Al menos aquí. Y la tercera, ¿cómo nos quedaría? EI de S es igual a R de por S más L por S. No, es ER de S. Ah, también ahí es de S. Sí, también sí. Ajá. Ah, ok. Bueno, R de S más L de S. Sí. Es que indica un Laplace como si pusiera EI de T, ¿no? Están de acuerdo que es el dominio del tiempo. Aquí es el dominio de Laplace. Por eso tiene que ser así. Profe, lo que veo también es que cambia la E de minúscula a mayúscula. Sí, porque les dije que las variables, cuando las transforman, se quedan igual. Haz de cuenta. Es lo que les dije ahorita, ¿no? L. No está rayando bien. Transformada de X de T, por ejemplo. Pues su transformada es X de S. Para ver que otro cambio, además de la T por la S, haces la X mayúscula. Por ejemplo, si fuera M de T,
o pues pondrías la M Mayúscula. mayúscula, sí. O si fuera N de T, pues pondrías la N mayúscula para que veas que se hizo el cambio, ¿no? Además de la S. Ya sé que con la S Nada más. ¿Vale? Entonces, cuando hagamos el cambio, se ponen en mayúsculas, nada más porque para que se sepa que se hizo el cambio, ¿va? Sí, pues es que pues igual si le pones N minúscula con la S, pues ahí se puede ver, ¿no? Pero la anotación correcta y para que sepas que es el cambio, pues es que las hagas mayúsculas, ¿no? Para que Ah, sepas que son. Bueno, entonces ahí tenemos 3 ecuaciones y las 3 ecuaciones transformadas en Laplace. Entonces tenemos que obtener la función de transferencia y la función de transferencia salida entre entrada. Entonces tenemos que tener L de S sobre EI de S, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Hacemos lo mismo que la pasada, ¿no? Tenemos que convertir que esta parte, dejarlo todo en función de L para poder agrupar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Chequen el circuito RC, ¿vieron lo que hice? Volvemos a hacer lo mismo que en el RC, profe. Podemos Sí, agarrar la ecuación 2. sí, agarramos la ecuación 2. ¿Y qué más? De ahí sustituimos, sacamos IS. Despejamos IS. Sí, perdón. ¿Y cómo nos quedó IDS? ¿Y cómo nos quedaría IDS? IDS es igual a No, LS, DS, CS, CL, perdón. no. El L por S está multiplicando IDS. Entonces tienen que pasar de otro lado dividiendo. Nos quedaría LS. Ya teniendo la corriente, pues lo podemos insertar en la ecuación 1, ¿no? La ecuación 1 dice R de S es igual a R por L de S sobre LS. Nos quedaría R de S es igual a R entre LS por L de S. Teniendo ya lo sustituimos en la ecuación 3, ¿no? Tendríamos I de S es igual a R entre LS por ELDS más ELDS. Nos agrupamos otra vez y tenemos EIDS es igual a ELDS por R entre LS más 1. Pues nos quedaría LS sobre EIDS es igual a 1 sobre R sobre LS más 1. Ahora, esta no es la mejor forma de dejar expresado, ¿no? ¿Por qué? Porque queda una fracción aquí abajo. Pues hay que usar álgebra para dejarlo en términos enteros, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por LS tanto arriba como abajo, ¿no?
¿Por qué por LS? Porque imagínense esto. Es como si multiplicáramos por 1. Vamos a multiplicar LS sobre LS. Si se dan cuenta, LS entre LS es 1, ¿no? Entonces no le va a afectar, nada más vamos a cambiar los términos, por así decirlo. Al multiplicar, nos va a quedar LS sobre R, LS sobre LS más LS. Entonces LS de aquí se va, se hace 1, ¿no? Entonces nos quedaría LS sobre EIDS. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no sé si a mis compañeros también se les está congelando la pantalla o nada más a mí. Si ven ese... No, está bien. No, Sí, está bien. Está bien. Ah, bueno. Ah, ok, gracias. Bueno, les decía, entonces hay que usar esa álgebra para poder dejar todo en términos enteros. Entonces nos quedaría LS arriba, 1, no, perdón, 1 no. Profe, no nomás queda R, Sí, es R, por eso es porque R. LS y arriba se elimina. ¿Mande? Porque LS entre LS se elimina y nomás queda R. No. A ver, ¿por qué crees eso? O sea, explícanos, no hay problema. Bueno, no, como le hizo el RLS entre LS la primera, Sí, y luego abajo le quedó LS entre R más LS. ajá. Y arriba, los dividendos los eliminó abajo también, ¿no? O sea, ¿tú quieres que divida aquí esto? No, abajo, abajo. LS se va con LS, o sea, se elimina, ¿no? Y nomás queda, Ah, o sea, ¿tú quieres que divida esto? eso se elimina. Qué bueno que dices eso. Porque casi todos me dicen eso, eso es imposible. Ah, ¿no se puede? Mira, cuando tú tienes, por ejemplo, R más N sobre X, Ajá, tú sabes que esto es igual a R sobre X más N sobre X, ¿no? sí. Pero si es al revés, tienes X sobre R más N, ya no es igual a lo de arriba. Ujú. Esto no se puede dividir. Aquí tienes que usar otra técnica que se llama fracciones parciales para poder obtener su fracciones, por así decirlo. Eso Ah, no se ok. puede hacer. Solamente se puede hacer cuando es algo similar a lo de arriba. Cuando Sí. hay una suma en el denominador, no se puede despejar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si nos damos aquí, que aquí fuera Rx más n entre x, pues aquí es Rx, pues aquí se va, ¿no? Sí, se te quedaría R más n Más entre x. X, sí. Pero si tú tienes acá x sobre Rx más n, no se puede. Ah, porque va pegado con R, con R, ¿no? Porque Que no está se puede con pegado, la R sola. no es porque está pegado con la R, sino que es todo esto es el denominador, ¿no? Es el divisor. Ah, ya. Sí, Ya. pongan atención a eso porque por eso reprueban luego, hay que tener cuidado con el orden de las operaciones. Hay muchos que hacen cosas que no se pueden hacer y me reclaman que están bien y todo el show, ¿no?
Pero pues es pura álgebra, eso es álgebra, o sea, ya deben de saberlo, ¿no? Pero pues, está bien, digo, que pregunten. Por eso se queda de esta manera. Esa sería la función de transferencia. La de arriba también sería válida, pero les digo, hay que tratar que no haya fracciones, por eso hay que dejarlo como si fueran enteros. Que no haya fracciones en el denominador ni en el numerador. O sea, si obviamente te queda una fracción, ¿verdad? Que es L de S entre I de S. Pero si todavía hay fracciones en el numerador y en el denominador, pues hay que hacerlo más simple. Ahora, ya que vimos pues hay que incrementarle el nivel, ¿no? Entonces, vamos a ver tu circuito. Que hace circuito RLC. Que lo deben de haber visto en electrónica también. No lo creo que hayan analizado, pero sí al menos observado. Profe, antes de que siga, ¿podría ver lo último del anterior? Para tomarle así la captura rápido y ya. Voy. Espérame. ¿Dónde? Ya en la última parte, donde ya resolvió lo último. Eso nada más. Profe, ¿y en estos no vienen con números o sí? Al menos en esta parte es puro modelo. Ya después lo vamos con números. Primero tienes que modelar, pues con puras letras. Después, obviamente, por ejemplo, la R es una constante, pero no sabes cuánto vale ahorita, pero sabes que es una constante. Ya después, cuando analizamos el sistema o el modelo, ya a la R le vamos a poner un valor para poder analizarlo. ¿Me explico? Sí, como en robótica, que al principio era puro modelado y luego ya al final sí le pusimos parámetros. Ajá, dale. Okay. Listo, pero gracias. De hecho, recordando robótica debe de ser después de esa materia o después de las materias de control, pero bueno, no sé por qué tienen así tantos estudios. Pero bueno, yo creo que si hubieran al menos comenzado con control, con ese tipo de cosas, pues hubiera sido menos tedioso lo de robótica. Pero bueno, X. Vamos a ver el circuito RLC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar un modelo de circuito RLC al principio? Si ya tenemos el dibujo y las entradas y salidas definidas. Ecuaciones. Ecuaciones, vamos a tener la de la resistencia, ¿no? Que es igual a R por I de T. 2. El inductor, que va a ser L por la derivada de la corriente. Y luego 3. Capacitor, que va a ser 1 entre C por la integral de la corriente. Y la cuarta ecuación, ¿cuál sería la cuarta ecuación? Ahí. ¿Y qué sería EI? Espérame. Acuérdense que son caídas de voltaje, según las leyes de Kirchhoff, pues es una caída de voltaje, ¿no? La S, R, la C. ST, EI de T es igual a... ST, Ajá, ¿y qué más? Es R de T más S de T. ¿Qué más? Más LDT. Ahí LT. está, se Así. suman las tres.
Y aquí son 3 elementos, ¿no? Que están en serie. De repente también se me va la onda. Me pongo en mayúsculas. Chingada. Esto es por la ley de Kirchhoff. Ley de nodos, caída de voltaje. Hay que recordar que el voltaje en el capacitor es la salida. Entonces hay que poner que esto es igual a E0. ¿Cuál es el siguiente paso después de esto? A transformar la plaza. ¿Y cómo nos queda la primera ecuación? R de S es igual a RI de S. La segunda. LS I de S. ELS igual a LS I de S. y tercera. SDS es igual a I entre C. Luego, no sé qué sea la S Es grandota 1 entre C, no hay. Y en 1 entre SS y DS. de T, ¿no? Es 1. Así está bien. No es sí, es 1. No sé qué dicen. La I sí ahí está bien escrita, la I, ¿no? A la otra es 1. ¿Cómo quedaría? Es igual a RS más LDS más SDS. Ya tenemos las 4 ecuaciones en el dominio de Laplace. Ahora, estamos buscando que sea salida entre la entrada, en este caso la salida del capacitor, pues la entrada es I de S, ¿no? Entonces otra vez hay que dejar esta parte de acá pues en función de S, o sea, la del capacitor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Hay que despejar, ¿no? ¿Despejar qué? Y LS. Agarrar la segunda, ¿no, profe? Sí. ¿La segunda, estás seguros? A ver. Ah, no, la 4, perdón. ¿La 4 estás seguro? ¿Sí, no? Acuérdense que es salida entre entrada y la salida es el capacitor. Entonces tenemos que dejar la parte superior en verde en función de capacitor. Entonces, ¿qué ecuación tengo que usar de las de arriba? La 1, la 2, la 3. ¿La 3? La 3. La 3. ¿Y qué le tengo que hacer a la 3? ¿Qué le tengo que hacer a la 3? Despejar. ¿Despejar qué? Me estoy viendo. Ahí. La corriente, la I.
Y le di. Nos va a quedar IDS es igual a ¿cuánto? Espérame. AES de C entre CS. ¿Cómo otra vez? SDS entre CS. Entre no. ¿Por qué entre? Ah, no, perdón, por. Por. Nos quedaría así, así como su compañero, pero multiplicando. Así no. Entonces esta hay que insertarla en las otras dos ecuaciones, que sea la 1 y la 2. Por ejemplo, tenemos 1 sería R es igual a R y DS. Entonces nos quedaría RS es igual a R CS por SDS. Y en la 2 tendríamos LDS es igual a LS y DS, ¿no? Entonces tendríamos LDS es igual a LC es el cuadrado SDS, ¿no? Está bien, ¿no? Porque sustituir la corriente que es SC por SDS, acá no, y acá hay una S, por eso es LCS al cuadrado por SDS. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, las tres, perdón, las sustituimos en la cuarta, ¿no? Nos quedaría EIDS es igual a RCS SDS más LCS al cuadrado SDS más SDS. Entonces agrupamos que haya IDS es igual a SDS por y ordenamos por el denominador, perdón, ordenamos por la potencia mayor, ¿no? En este caso quedaría LC es al cuadrado más RCS más 1. Entonces hay que sacar SDS sobre IDS. Entonces hay que pasar el I que está multiplicando en 1, lo usamos de otro lado dividiendo. Y la expresión LCS al cuadrado más RCS más 1 está multiplicando, pasa dividiendo, quedaría 1 sobre LCS al cuadrado más RCS más 1. Y esa es la función de transferencia, donde el capacitor es la salida. ¿Tienen dudas? Este es más laborioso que el de entrada, ¿no? Porque, ¿Cómo que de entrada? o sea, de los otros dos que hicimos, este es el más laborioso, puesto de que tiene una ecuación de más. Pues es que son 3 elementos. Primero son dos elementos, ahora son 3. Okay. Profe, ¿me puede explicar ¿cómo se llama? La fórmula 2, ¿cómo la despejó? ¿O por qué quedó encuadrado ¿Cuál la... fórmula 2? Sí, profe, de hecho le iba a preguntar cómo se hicieron al cuadrado la LSS. Les dije, pues nadie me hizo caso. Aquí hay una. Esta fue la que insertamos en las de abajo. Ujú. Se fijan, la corriente es SC por SDS.
Y en la ecuación 2 hay un LS por IDS. Es como si fuera, de hecho no es como si fuera, es, la multiplicación es LS por SC, SDS. S por S, ¿cuánto sería? Es el cuadrado. Ahí está, pues sale así. Es pura álgebra, chavos. Tienden ahí afinarse. Bueno, desde robótica les digo eso, ¿va? Pero aquí sí, literalmente es pura álgebra. ¿Por qué? Porque Laplace nos ayuda a convertir un problema difícil, como es una ecuación diferencial, a un problema algebraico. Entonces, por eso al final tiene que ser pura álgebra. Pero hay veces que parece que no hay salida y pues tienes que usar trucos algebraicos ahí bien raros. Entonces tienen que afinarse. Bueno, los van a crear una tarea de esto. Van a sacar obtener función de transferencia de circuito RLC. Luego inciso A. Cuando el inductor es la salida. O sea, hace que L es igual a 0. Inciso B. Cuando la resistencia es la salida. Tenemos inciso C. Cuando la corriente es la salida. Estos son 3 casos. En un circuito RLC son 4 casos realmente, pero ya hicimos uno. Cuando la capacitancia es la salida, y es la función de transferencia que obtuvimos. Ahora hay que sacar cuando el inductor es la salida, cuando la resistencia es la salida y cuando la corriente es la salida. Entonces tienen que obtener 3 funciones de transferencia. Les voy a dar un consejo. Cuando obtengan esas 3 funciones de transferencias, este denominador les debe quedar igual. Todas. Va a ser igual en las 3, pero lo de arriba va a cambiar. ¿Cómo que lo de arriba, profe? El numerador. El 1. Ajá. Va a cambiar en las 3 de abajo. Pero el denominador debe ser igual. Entonces, obtuvimos cuando en el circuito RLC, cuando la capacitancia es la salida. Ahora ustedes van a sacar cuando el inductor es la salida, cuando la resistencia es la salida y cuando la corriente es la salida. Prácticamente tienen todo hecho, solamente van a cambiar el despeje de las ecuaciones, porque hasta esta parte ya lo tienen avanzado, porque ya tienen todo transformado en Laplace. Pero de aquí para abajo es diferente. Van a cambiar las ecuaciones que tienen que usar para despejar. Por ejemplo, aquí les va a quedar EL de S sobre EI de S igual a, acá tiene que ser ER de S sobre EI de S igual a, y la última les quedaría
Pues quedaría... Esas tres quedarían. Más tarde durante la semana subo la tarea que les encarguen, ¿no?, de los conceptos, para que la suban al Teams. La encargué la semana pasada. Esta también va a ser para la semana que viene. Profe, ¿te ¿Qué puede ir onda? para abajo, porfa? La siguiente semana vamos a ver sistemas mecánicos. Y entre 2 semanas sistemas de nivel. Y creo que luego es el examen. Tenemos que ver en la primera parte esos tres sistemas y ver algo de álgebra de bloques. A ver si nos da el tiempo. Por eso también les estoy enseñando un poquito los bloques, ¿va? Forma de cómo quedan. Pero hay otra teoría en el que mediante los bloques puedes obtener la función de transferencia. Pues necesitamos ver primero el sistema mecánico y los sistemas de nivel rápido. Pues no falten. Y esta parte son muy poquitas sesiones, creo que son cuatro sesiones antes del primer parcial. Entonces, pues prácticamente con esto de los circuitos eléctricos ya casi la mitad del examen, para que si no entendieron algo pues lo repasen, igual pregunten, pongan atención en las transformadas de Laplace, sobre todo en las que les dije, ¿no?, que vamos a estar usando, las subrayadas. Para los sistemas mecánicos voy a estar utilizando otra fórmula, otras 2 fórmulas, se las voy a pasar ahí. Y la verdad, me hubiera gustado enseñarles un poquito más de transformadas de Laplace, pero como no hay muchas sesiones, pues por eso se los tuve que poner directo desde las fórmulas. A ver si creo que en séptimo, el modelado de sistemas, sí tenemos mucho chance para ver eso. Pero bueno, ya quise. Por lo pronto, pues, ya les encargué la tarea y pues si quieren, por hoy será todo. Profe, Mande. la investigación que encargó, ¿se lo vamos a entregar en algún formato en específico? ¿En PDF, Word o...? PDF, sí, PDF. Pero como quieras, nada más la va a subir, nada más suban en Teams. Todavía no la subo, pero la subo en Teams cuando esté abierto. También tengo otra cosa que decirles. El ingeniero Aguilera me está preguntando si quieren tener clase el próximo jueves. Más que nada porque, como les menciono otra vez, son muy poquitas las sesiones son muy poquitas las sesiones que vamos a tener, ¿no?, para el primer parcial. Aguantan. Solo son 4 semanas por examen, maestro. En este teta sí lo pusieron.